como si fuera una zona de guerra. Captó así este martes a las tropas militares, quienes a marchas forzadas y con ayuda de grúas continúan con el reforzamiento de la seguridad a lo largo del cerco fronterizo. Señores, de último momento, el presidente Donald Trump hace planes para viajar a México, esto tras las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Según las fuentes que están divulgando estas noticias en las redes sociales, dicen que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien firmó la ley antimigratoria, podría acompañar a Donald Trump a venir a México en su visita presidencial. De último minuto, Trump va para México, así que compártale esta información a todos sus amigos y familiares. El presidente Donald Trump llegó a la frontera con México, presumió los avances del muro fronterizo, asegurándose que no crucen los centroamericanos. Trump dio por hecho que el mandatario mexicano va a ir muy pronto a Washington, a la Casa Blanca. ¿Qué harían ustedes si caminando por las calles en un centro comercial o en una taquería se encuentran a Donald Trump en las filas o al mismo Ron DeSantis? ¿Piensan ustedes que en México tienen muchos fanáticos o que ambos, los que tienen esa mucha gente molesta tras las deportaciones masivas de inmigrantes, podrían salir correteados si la multitud de inmigrantes que han sido deportados los encuentran? ¿Qué pasaría si el gobierno mexicano deporta a Donald Trump? ¿Se imaginan ustedes que el gobierno de México diga que por represalia a las deportaciones de los inmigrantes trabajadores se va a deportar a Ron DeSantis y a Donald Trump desde México una vez lleguen al aeropuerto, o que no se le permita al avión aterrizar como les hizo Colombia cuando enviaron varios aviones repletos de inmigrantes indocumentados y el presidente colombiano se empantalonó y le dijo: en nuestro país no aterrizan sus aviones? México podría hacer lo mismo, prohibirle el aterrizaje al avión presidencial de los Estados Unidos, lo que podría ser considerado como una deportación y sería la primera vez en la historia que un presidente estadounidense es deportado. Pero, ¿qué sucedería? ¿Cuáles serían los efectos, las consecuencias y cómo se solucionaría un problema diplomático de esta magnitud? Firmando una ley migratoria en ayuda de los inmigrantes para poder compensar a los que ya están siendo deportados, o de lo contrario, se debe deportar a Donald Trump de México. Algo muy importante, agentes estadounidenses se infiltran en México y esto, cruzan las fronteras armados. Así, la conversación se tensa. Put your gun down. Put your gun down. Point it down. Point it down. Point it down. You're in the Mexican side. Okay? Y como nadie cede, el supuesto agente suelta. De acuerdo a las leyes vigentes en México, estos 5 estadounidenses estarían cometiendo el delito de portación ilegal de armas, que ameritaría una pena de 1 a 6 años de prisión. Un ciudadano mexicano valiente que se encontraba solo cerca de las fronteras enfrentó a esta multitud de agentes infiltrados en México. Se piensa que son espías para pasar la información al nuevo gobierno republicano de Donald Trump. ¿Consideran ustedes que México debería militarizar las fronteras para evitar que los miembros del ejército estadounidense crucen al país? Porque este podría ser el comienzo de la invasión pacífica que Estados Unidos quiere hacer. El otro día el mismo gobierno dijo que México tenía como aliado a los carteles, y si llegan a declarar una ley marcial en contra de estos grupos armados en México, el país podría verse envuelto en una invasión militar donde Estados Unidos, acompañado de todos los miembros de la OTAN, tendrían libertad para entrar a México y militarizarlo. Por eso México tiene la posibilidad de comenzar a armarse con ayuda de Rusia, comprándole los aviones submarinos y un portaaviones, de los cuales les voy a hablar muy pronto, porque ya México ha desembolsado 1.400 millones de dólares. Ojo con este dato. ¿Por qué los mexicanos necesitan visa para viajar a los Estados Unidos si el gobierno de Joe Biden había dicho que ya los mexicanos no necesitaban visa para entrar a territorio estadounidense? ¡A la verga! Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. A México se le pidió que cumpliera con 3 requisitos. Primero, que subieran el salario mínimo para que la gente no considerara la economía estadounidense como atractiva. Ya el gobierno incrementó el salario mínimo. Luego querían que redujéramos la entrada de los inmigrantes por la frontera, deteniéndolo antes que cruzaran en Guatemala.
México está haciendo un trabajo extraordinario en el puente internacional, donde muchos inmigrantes que vienen en caravana ya no pudieron cruzar. Pero el tercer requisito y más importante es que los mexicanos dejaran de irse de forma ilegal a los Estados Unidos cruzando las fronteras, y eso se solucionó. Ahora mismo van de inmigrante más estadounidense de California a México que los mexicanos que cruzan a California de forma ilegal, lo que quiere decir que ya México cumple con los requisitos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no exonera a México de tener que utilizar un pasaporte visado para poder viajar a América del Norte? ¿Consideran ustedes que si se exoneran las visas, esto será beneficioso económicamente tanto para Estados Unidos como para México? Porque muchos mexicanos cruzarán las fronteras para ir a las tiendas y a los supermercados a hacer grandes compras y luego pondrán sus pequeños negocios en el país, causando un efecto positivo en las economías, las cuales podrían quedar exoneradas de los aranceles y de las visas. Pero algo muy importante, los mexicanos no le temen a la deportación. ¿Por qué será que los mexicanos se han lanzado a las calles y se han tomado varias ciudades de los Estados Unidos? Son cientos las personas que salieron el día de hoy, están mostrándose en protesta de la administración de Donald Trump. Así que si esta información le es de altísimo valor, les invito a suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Viral MX para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.